Vamos a ver ahora la matriz de la administración del tiempo. Esto es muy importante y el primero que escribió sobre esto fue Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y después en su libro Primero lo primero, que realmente hoy, después de muchos años, sigue siendo la base del concepto de la administración de tiempo y realmente ha aportado un valor muy importante como para enseñarnos a clasificar un poco las tareas que nosotros hacemos todos los días. Ese es el objetivo de la matriz. Poder hacer y decir, bueno, voy a hacer un análisis de lo que yo hago en forma diaria durante una semana, durante 15 días, y voy a tratar de clasificar esas tareas de acuerdo a la matriz. Y la matriz habla de cómo clasificar nuestras tareas en importantes, no importantes, urgentes y no urgentes. Por eso, teniendo en cuenta estos 4 conceptos, se generan 4 cuadrantes, que los vamos a analizar ahora. El cuadrante número 1 es lo que representa las tareas que son urgentes e importantes. Por ejemplo, atendemos a un cliente furioso, nos encontramos en una fecha tope, reparamos una máquina que lo único que lo puede reparar somos nosotros, ¿sí? Realizamos o necesitamos hacer una evaluación del personal, necesitamos implementar una nueva política de recursos humanos, estamos estudiando una nueva estrategia comercial. Hay ciertas tareas que solamente las podemos cumplir nosotros y además son urgentes, que las tenemos que resolver ya. Necesitamos pasar tiempo al cuadrante 1, que es donde nosotros nos desenvolvemos, donde producimos, donde aplicamos nuestra experiencia y juicio para responder a muchas necesidades y desafíos que se nos presentan todos los días. Si la pasaríamos por alto, nos enterraríamos o cumpliríamos nuestra función en forma nefasta. Imagínense, son tareas que son importantes y urgentes, que hay que resolverlas ya. Son importantes porque el único que las puede resolver soy yo, ¿sí? Pero también es preciso advertir que muchas actividades importantes se vuelven urgentes debido a que las postergamos más allá de lo necesario o a que las prevemos y planificamos en forma insuficiente. Este cuadrante, generalmente nosotros pasamos mucho tiempo y hacemos muchas tareas en este cuadrante. Lo que está tratando de decir este concepto es, este cuadrante es importante y urgente, pero a veces se vuelve urgente porque nosotros no lo prevemos con anticipación. Si nosotros podríamos planificar un poquitito más, la planificación tiene muchos errores, pero con que acertemos un 30-40% de nuestra planificación y lo hagamos en forma anticipada, ese 30-40% ejerce menos presión porque esa actividad no se vuelve urgente. Entonces disminuye la presión del cuadrante 1, que realmente es en el cual nosotros nos tenemos que concentrar, pero sería bueno que no aparezcan siempre en forma de urgente. Nunca vamos a evitar tareas que son importantes y urgentes. Lo que sí podemos hacer es que sea menos. Y la planificación hace que nosotros podamos evitar que se concentren muchas tareas dentro de este cuadrante. Siempre va a haber un porcentaje importante. El tema es que hay que tratar de disminuirlo lo máximo posible y eso se hace con una buena planificación, tratando de preverlo con anticipación. Después tenemos el cuadrante 2. El cuadrante 2 incluye actividades que son importantes pero no son urgentes. Es el cuadrante de la calidad, donde nosotros planificamos a largo plazo, anticipamos y prevemos problemas, otorgamos poder a los demás, ampliamos nuestra mente, incrementamos nuestras habilidades para ser mucho más eficientes en nuestro puesto de trabajo. Al incrementar el tiempo que pasamos en este cuadrante, el cuadrante 2, crece nuestra capacidad para ejecutar y lo que hace es sacar presión del cuadrante 1. Planificar, prepararse y prevenir impiden que muchas cosas se vuelvan urgentes, como bien dijimos, sacando presión del cuadrante 1. El cuadrante 2 no actúa sobre nosotros, como sí lo hace el cuadrante 1. Todas las cosas urgentes hacen que nosotros le tengamos que prestar atención y actúan sobre nosotros. Nos permiten a nosotros administrar el tiempo, pero no tenemos más remedio porque somos los únicos que lo podemos resolver. El cuadrante 2, ¿sí? Somos nosotros quienes debemos actuar sobre él. Se trata del cuadrante del liderazgo personal. Muchas veces me preguntaron, ¿qué actividades concretas entran en el cuadrante 2? Mejoramiento de la comunicación con los demás, mejor preparación para poder hacer más eficientes mis funciones,
planificar, elaborar un plan de negocios, elaborar estrategias comerciales para año o para mediano o largo plazo, desarrollo personal de la gente que trabaja con nosotros para que sea más eficiente, aprovechamiento de nuevas oportunidades, dedicarse a la innovación. Muchísimos conceptos que ustedes, si los analizan, son los que lamentablemente no hacemos porque decimos que no hay tiempo. Y donde le decimos, señores, el cuadrante 2 es fundamental. Primero por su futuro, por el futuro de la empresa, porque es la que genera rentabilidad, es la que busca que nosotros actuemos de mejor forma para ser más rentables. Y segundo, porque evita que genere presión el cuadrante 1, evita que aparezcan cosas que son muy importantes, urgentes, porque a veces nosotros las dejamos estar o porque no las planificamos bien. Fíjese qué importancia tiene el cuadrante 2, y cuando usted analiza de todas las tareas que hace todos los días, cuáles son del cuadrante 2, muy pocas, porque vive tapando agujeros, vive tapando las tareas y las cosas que son urgentes. Entonces eso genera un círculo vicioso que hace que cada vez la adicción al urgente sea peor. Después tenemos el cuadrante 3. El cuadrante 3 es casi el fantasma del cuadrante 1. Incluye las cosas que son urgentes pero no importantes. Es el cuadrante del engaño. El ruido de la urgencia crea una importancia ficticia. A veces nosotros creemos porque es urgente, tiene que ser importante, y no lo es. Sin embargo, las actividades reales, cuando son importantes, a veces son solamente para el prójimo, no para mí. Por eso también este cuadrante 3 es invasivo. Como el cuadrante 1, pero el cuadrante 1 es importante. Y yo tengo que resolverlo porque soy el único. El cuadrante 3 es urgente, pero urgente para otro, no para mí. Es el cuadrante del engaño. Muchas llamadas telefónicas, reuniones, visitas inesperadas se encuentran en esta categoría. En realidad pasamos mucho tiempo en el cuadrante 3 para satisfacer las prioridades y las expectativas de los demás. A veces es muy difícil detectar o clasificar una tarea si es del cuadrante 1 o del cuadrante 3. Para hacerlo más claro, hay una tarea que es urgente. ¿Cómo sé si es del cuadrante 1, si es importante? ¿O es del cuadrante 3? No es importante. Es muy difícil a veces clasificar qué es importante y qué no es importante. Pero nosotros le vamos a empezar a dar un indicativo para que usted lo pueda hacer. La pregunta que usted se tiene que hacer con esa tarea es, ¿el único que la podría haber hecho esta tarea soy yo? Si la podría haber hecho otra persona, significa que no era tan importante. Y si usted se pone a analizar, muchas de las tareas que nosotros hacemos la podría hacer cualquier otra persona con un buen sistema de delegación. O organizando mejor el trabajo de la oficina, haciendo un análisis de todo el mundo las tareas que hacen, nosotros la podríamos delegar a otra persona que la podría hacer en forma eficiente sin ningún tipo de inconveniente. Entonces eso significa que no es importante. A veces hay tareas, ¿sí?, que consideramos vitales manejarlas nosotros, aún sabiendo que las pueden hacer otras personas. Entonces está bien, yo lo acepto, pero no son muchas las tareas, hay que ver cuáles son. Donde usted dice, no, para mí son cuadrante 1, las quiero manejar yo. Para mí son importantes manejarlas yo. Acepto. Entonces ahí sí podemos decir, independientemente del criterio que tenga cada uno, que para usted es el cuadrante 1. Pero la mayoría de las actividades urgentes las podríamos delegar. Usted tiene que elegir con cuál se queda. El resto son del cuadrante 3. Entonces esta es una forma para poder verificar si es cuadrante 1 o cuadrante 2. Y el cuadrante 4 incluye las actividades que no son ni urgentes ni importantes. Es el cuadrante de la pérdida de tiempo. Por supuesto, no debemos permanecer mucho tiempo ahí, pero es imposible dejarlo en cero. Siempre tiene un pequeño porcentaje, porque en algún momento tomamos un descanso, nos tomamos un cafecito, siempre entre las 10, 12 horas que hacemos todos los días, no estamos trabajando a full permanentemente, y el objetivo es que este cuadrante realmente tenga un porcentaje muy chiquitito de nuestro tiempo. A veces hay algunas tareas que nos sirven como cable a tierra, como para poder desengancharnos un poco y después volver de vuelta a la realidad. Yo creo que con este análisis ya podemos empezar a trabajar.